Parece muy bien. Si el doctor Alvarado está de acuerdo, empezaríamos entonces con las personas que están presentes, que ya son varias. Lo que nos ocupa hoy es el tercer encuentro sobre este curso virtual en esclerosis múltiple. Concretamente, el tema de hoy va a ser neuroimágenes en esclerosis múltiple y más concretamente aún va a ser resonancia magnética. Es decir, quisiéramos transmitirles cómo debemos mirar una resonancia magnética en el consultorio, qué secuencias debemos pedir, qué debemos mirar, cómo debemos compararlas, cómo analizar si hay actividad nueva en una resonancia, cómo monitorear el tratamiento a través de la resonancia magnética y en la parte final veremos algunas técnicas no convencionales de resonancia magnética que están en desarrollo y que sin duda en los próximos años seguramente serán también de la práctica clínica. Que te invite algo, ¿no? Sí. Como siempre hago, es agradecerles a todos ustedes por estar aquí esta noche o esta tarde para ustedes. La duración de las charlas de hoy va a ser de 1 hora. eh, y lo que quiero es también agradecer a Roche por el apoyo brindado para que esta actividad haya sido posible y es en la persona de Eduardo Alvarado a quien especialmente quiero agradecer por su continuo interés y colaboración. Al mismo tiempo, quiero aclarar que el contenido de las presentaciones de hoy, así como de las anteriores, es de nuestra propia autoría y donde el laboratorio Roche no tuvo ningún acceso previo ni ninguna injerencia. Así que vamos a pasar entonces, ya que estamos con unos 10 minutos de atraso, directamente quisiera introducir a la doctora Liliana Patruco, que ustedes ya la han escuchado en otras charlas. La doctora Liliana Patruco trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, de jefa de la sección de esclerosis múltiple en este hospital universitario, además de ser miembro activa del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Ella es docente, profesor en la Universidad del Hospital y lo más importante es que es experta en esclerosis múltiple, dedicó sus últimos 25 años de la actividad a la atención exclusiva de pacientes con esclerosis múltiple. Por lo tanto, eh, digamos, más allá de las evidencias que nos va a mostrar, su experiencia es sumamente importante de aprovechar. Y en ese sentido, yo les pido que a medida que escuchemos su charla, vayamos pensando en preguntas y haciéndolas ustedes en la casilla que hay debajo donde dice chatear, pueden ir haciendo ahí sus preguntas o si ustedes quieren, cuando termine ella su charla, podemos hacerlas también a viva voz. Basta con que ustedes activen su micrófono y las hagan directamente. Nuestra idea es que sea lo más interactivo posible esta actividad, de modo tal que podamos compartir con ustedes experiencias y ustedes también nos cuenten cuál es su problemática, más allá de eventualmente que nosotros podamos aclararles dudas que surgieran. Así que muchas gracias, Liliana. Tenés el micrófono y, y la cámara para ti. Así que adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, obviamente agradezco a Roche la oportunidad que nos brindó para desarrollar este espacio educativo y gracias a todos aquellos que están participando de esta actividad.
Y en los siguientes minutos lo que voy a tratar de hacer es responder esta pregunta, en la que lo que nos cuestionamos es si es importante contar con protocolos estandarizados de resonancia para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Y vamos a empezar con un caso clínico, contando a este varón de 32 años que no tenía ningún antecedente ni personal ni familiar de relevancia, que en febrero del 2013 consulta por primera vez en nuestro centro por trastornos sensitivos en miembro superior e inferior derechos que tenían unos 7 días de evolución. Cuando se lo interroga más exhaustivamente al paciente, recabamos el dato de que en el año 2010 había tenido otro episodio de disminución de fuerza muscular en miembro superior e inferior derechos también, y que se había recuperado en forma completa y sin recibir tratamiento alguno luego de un mes aproximadamente, 3 semanas. Entonces teníamos un paciente varón de 32 años que había tenido un primer evento de probable topografía medular en el año 2010, otro 3 años más tarde, probable topografía medular. Este era el examen neurológico que tenía en el momento en que consulta en nuestro centro. Trastornos sensitivos fundamentalmente, no había compromiso motor, y esto le confería a él un nivel en la escala EDSS de 2.0. Cuando mirábamos su resonancia, veíamos la presencia de 2 lesiones a nivel de médula cervical, que son las que estoy señalando acá con el cursor, una a nivel de C1, C2, y la otra a nivel de C3, C4, y de estas dos, esta a nivel C1, C2 realzaba luego de la administración del contraste, con lo cual uno se plantea que esta es la lesión que le está dando los síntomas en este momento, y probablemente esta que vemos acá haya sido la responsable de los síntomas que él manifestó en el año 2010. Cuando completamos su evaluación con una resonancia de cerebros, identificamos la presencia de lesiones periventriculares, como esta que tenemos acá, algunas que están a nivel subcortical, una lesión a nivel de hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, y planteamos en él el diagnóstico de esclerosis múltiple. Recuerden este paciente, recuerden esta resonancia, porque después vamos a ver qué es lo que ocurre durante el seguimiento utilizando los protocolos de los cuales ahora vamos a hablar. Entonces, ya que vamos a hablar de resonancia magnética en esclerosis múltiple, tenemos que obviamente hacer referencia a un aspecto fundamental y que tiene que ver con tener un protocolo de trabajo estandarizado. De hecho, ustedes saben que el grupo Magnims es un grupo muy activo que trabaja en Europa, y o son los que participan de este grupo quienes redactan las principales recomendaciones o guías acerca del uso de resonancia magnética en esclerosis múltiple, tanto en lo que tiene que ver con secuencias convencionales, como vamos a ver ahora, como también en secuencias no convencionales o en técnicas no convencionales de resonancia. Acá lo que vamos a discutir es lo que ellos plantean y lo que utilizamos en nuestra práctica clínica diaria para hacer diagnóstico de estos pacientes. Entonces, estandarizar estos protocolos de resonancia en esclerosis múltiple nos va a permitir no solamente alcanzar un diagnóstico que sea precoz y preciso, sino también, y esto es importante, poder tener una mayor uniformidad en su interpretación. Cuando nosotros estamos en esta etapa diagnóstica, ¿cuáles son las secuencias que sí o sí debe de tener el paciente? Secuencias axiales ponderadas en T2, y acá combinamos densidad protónica con T2 o densidad protónica con FLAIR, pero tener 2 secuencias axiales ponderadas en T2, un sagital FLAIR
2D o 3D, y esto ¿por qué es importante? Porque nos permite ver todas aquellas lesiones que se ubican a nivel de la interfase calloso-septal, como después vamos a ver en algunos ejemplos, y que son muy sugestivas de esclerosis múltiple. Y la secuencia de T1 con gadolinio 2D o 3D, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir diferenciar lesiones activas de no activas y en caso de pacientes con un primer evento clínico, reunir criterios de diseminación en espacio y también en tiempo. ¿Qué otras secuencias se pueden hacer, aunque las consideramos como opcionales? T1 sin contraste, pero que de hecho en la mayor parte de los resonadores siempre se obtienen en forma simultánea las secuencias T1 sin y después con la administración de gadolinio, interesantes o importantes para ver la presencia de agujeros negros, después vamos a tener los ejemplos, secuencias de doble inversión recuperación, 2D o 3D, esto me ayuda mucho a identificar la presencia de lesiones a nivel cortical, o bien secuencias de difusión a nivel axial, digamos porque las lesiones que son agudas en esclerosis múltiple muestran cambios a nivel de la difusión, pero las 3 secuencias mandatorias que sí o sí debemos de tener, y esto es armar un protocolo en conformidad con los médicos radiólogos para que todos aquellos pacientes en los que se sospecha una enfermedad desmielinizante del tipo de la esclerosis múltiple la tengan. Vamos a hablar ahora de aquellas secuencias que son ponderadas en T2. Esto es un T2, esta es una densidad protónica, esta es una secuencia FLAIR. Nuevamente vemos acá secuencia FLAIR, todos estos son axiales, estos son los cortes sagitales, que como habíamos planteado anteriormente nos permiten ver muy bien aquellas lesiones que entran en contacto con el cuerpo calloso e inclusive ver lesiones dentro del cuerpo calloso. Interesante es la secuencia FLAIR, sobre todo 3D, porque nos sirven para identificar muy bien la presencia de las lesiones a nivel infratentorial, como estas en pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho, esta a nivel de hemisferio cerebeloso, todas estas que vemos acá a nivel de protuberancia y después describiremos las características particulares de las mismas. Estas secuencias ponderadas en densidad protónica y T2 son consideradas como un estándar de referencia. ¿Por qué? Porque tienen una gran sensibilidad. Recuerden que la resonancia es muy sensible para detectar la presencia de lesiones a nivel de sustancia blanca e incluso de sustancia gris, pero es muy poco específica. Por lo tanto, un concepto importante es que no todo lo que brilla en T2 debe de ser atribuido a una esclerosis múltiple. Siempre deben de las imágenes ser puestas en contexto de la clínica del paciente y obviamente haber excluido otras posibilidades diagnósticas. Dijimos que la secuencia FLAIR, pero las 2D tienen muy baja sensibilidad para detectar presencia de lesiones infratentoriales, aunque nos ayudan, sobre todo al eliminar los artificios del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, nos permiten identificar muy bien las lesiones periventriculares e incluso las lesiones yuxtacorticales. Como dijimos, las tenemos que obtener en 2 planos, axial y el sagital, y obviamente esto nos va a permitir comparar 2 secuencias en un mismo plano, y eso nos da una información adicional respecto de presencia y localización de lesiones en el cuerpo calloso, que es un aspecto importante. Si queremos ver lesiones infratentoriales, lo mejor es la obtención de secuencia FLAIR en 3D. Fíjense cómo me ayuda a discriminar muy bien la presencia de lesiones periventriculares, presencia de lesiones yuxtacorticales como esta, en donde no tengo nada de sustancia blanca que se me interponga entre corteza y lesión. Después puedo identificar la presencia de lesiones subcorticales, como son estas. Esta sería otra lesión yuxtacortical, donde nuevamente no se interpone sustancia blanca entre corteza y lesión. Vemos muy bien las lesiones que son infratentoriales, con lo cual, sobre todo
para identificar presencia de lesiones en sitios que son estratégicos o muy sugestivos de esclerosis múltiple, secuencia FLAIR 3D resulta de mucha utilidad. Por lo tanto, la incorporamos dentro de lo que llamamos secuencias mandatorias. Ahora, la ubicación de las lesiones en esclerosis múltiple tiene una topografía que es típica, dentro de las cuales vamos a tener las lesiones yuxtacorticales, que vuelvo a repetir, son aquellas en donde no se interpone sustancia blanca entre corteza y lesión, las lesiones ubicadas a nivel del cuerpo calloso. Obviamente tenemos también lesiones ubicadas en la sustancia blanca profunda, en la sustancia blanca periventricular, donde tienen que tomar contacto con las paredes del ventrículo, pero también se ha visto que podemos tener lesiones a nivel de sustancia gris, como por ejemplo sustancia gris profunda, a nivel de cápsula interna o a nivel de la sustancia gris que es cortical. Lesiones típicas también en esclerosis múltiple, que son las más difíciles de identificar. Y para eso habíamos planteado dentro de las secuencias que no son mandatorias la doble inversión recuperación, que es la que permite su identificación, pero que en realidad uno solamente podría recurrir a ellas cuando quedan demasiadas dudas diagnósticas, sobre todo porque la topografía del resto de las lesiones no está ubicada en áreas o en zonas topográficas muy sugestivas. Las lesiones periventriculares, como estas que estamos viendo acá, tiene una morfología que es ovoidea y además están distribuidas bien perpendicularmente a los ventrículos laterales. Y esto es como que le da un aspecto bastante característico como de sierra o serrucho al borde externo de los ventrículos. Y esto es lo que hablábamos también de una distribución periventricular típica de las lesiones cuando las estamos viendo a nivel del corte sagital, ¿sí? Distribución bien perpendicular, le dan ese aspecto así como en borde de serrucho y toman contacto con las paredes laterales o externos de los ventrículos. Esto es imagen típica de esclerosis múltiple. De hecho, fíjense, acá podemos identificar una clara lesión yuxtacortical y después estas son las típicas lesiones infratentoriales. Y después tenemos lesiones de topografía subcortical. Y después vamos a ver que estas que presentan un halo de mayor hiperintensidad en T2, generalmente son lesiones que después realzan con el gadolinio y esto nos está hablando de la presencia de un proceso inflamatorio agudo. Ejemplos de lesiones supratentoriales típicas de esclerosis múltiple, lesiones en las proximidades de los ventrículos, lesiones que se ubican a nivel del cuerpo calloso, lesiones yuxtacorticales. Esta es una lesión subcortical, lesión subcortical. Esta es una lesión que no consideramos como yuxtacortical, si bien en muchos de los informes se la considera como tal, porque como ven, tenemos sustancia blanca que se está interponiendo entre la corteza y la lesión de la cual estábamos haciendo referencia. ¿Sí? Lesiones periventriculares, tomando contacto con la pared del ventrículo lateral, lesiones que son subcorticales, todas lesiones pequeñas, de contornos que son bien definidos. Más ejemplos de lesiones supratentoriales. Una lesión bastante grande que tiene este halo hiperintenso del que hablábamos, probablemente en las secuencias con contraste esta lesión realce, al igual que esta que estamos viendo acá, esta que estamos viendo acá. Pero, ojo, y que esto muchas veces es causa de error diagnóstico, muchas veces suelen confundirse los espacios periventrículos, los espacios perivasculares, espacios de Virchow-Robinson con lesiones de las periventriculares
que son típicas, pero tengan en cuenta que estas mismas lesiones que vemos acá, que brillan en esta secuencia T2, cuando la vemos en FLAIR, en el caso de que sea una lesión desmielinizante, va a brillar también. En caso de que sea un espacio perivascular, esto va a tener el mismo color del líquido cefalorraquídeo, va a ser negro, y eso nos permite la distinción. Pero muchas veces una causa, o por lo menos lo que nosotros vemos en nuestra práctica diaria, es que la presencia de esta dilatación o de este aumento de tamaño de los espacios perivasculares suele confundirse y ser tomada como una lesión desmielinizante y llevar erróneamente al diagnóstico de esclerosis múltiple. Otra topografía, más allá de la supratentorial, muy típica de esclerosis múltiple, son las lesiones infratentoriales, ¿sí? Una lesión, acá prácticamente ya estamos en mesencéfalo, las lesiones siempre son extrínsecas, suelen tomar contacto con el borde externo del tronco encefálico o en sus proximidades, lesión en pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho, lesiones a nivel de hemisferios cerebelosos. Y fíjense cómo las puedo ver también en este corte que es sagital. Y acá vemos el compromiso a nivel del cuerpo calloso. Lesiones que se ubican dentro del cuerpo calloso y que toman contacto con el borde inferior, o digamos la superficie periependimaria, y esto también es bastante común de ver en esclerosis múltiple, que es la hiperintensidad de la cara basal del cuerpo calloso. Lesiones protuberanciales, lesiones a nivel de la transición entre protuberancia y mesencéfalo, lesiones que comprometen, como en este caso, fibras en U. Y lesiones, aprovechamos y la vemos acá, a nivel de C4 en médula cervical, y probablemente acá tengamos otra lesión en la zona de transición entre bulbo y médula. Ahora, ¿podemos identificar lesiones corticales en esclerosis múltiple? Sí, podemos identificarlas. Las que son más fáciles de identificar, y sobre todo cuando utilizamos la secuencia FLAIR 3D, son las lesiones o yuxtacorticales, que eran las que decíamos que toman contacto con la corteza y que nada de sustancia blanca se interpone. Estas lesiones que son las leucocorticales, porque están cabalgando entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Podemos identificar lesiones intracorticales, y de hecho, más allá de las secuencias de doble inversión recuperación, las secuencias FLAIR 3D, cuando los cortes se hacen bien finos, por supuesto, y no hay ningún gap entre ellos, nos permiten identificar estas lesiones. Las que son más complejas de identificar, sobre todo con estas técnicas convencionales, es la presencia de estas lesiones subpiales, que suelen verse con mayor frecuencia en los fenotipos progresivos de la enfermedad. Como dije, la secuencia de doble inversión recuperación es muy útil para la identificación de lesiones que son corticales, porque fíjense, esta es una secuencia T2 convencional, y yo veo acá esta lesión hiperintensa, que podría plantearme que su topografía es a nivel subcortical, y en FLAIR no me queda demasiado clara. Sin embargo, doble inversión recuperación, veo que claramente es una lesión que está ubicada dentro de la corteza, que me ayuda, y sobre todo con diagnósticos diferenciales, porque ese tipo de lesiones corticales y con estas características no la voy a ver ni en la migraña, ni en enfermedad de pequeños vasos, ni en enfermedades de espectro de neuromielitis óptica, que muchas veces llevan al error diagnóstico o puede plantear errores. Acá, fíjense, en esta secuencia T2, acá no veo nada. Acá, bueno, obviamente uno después al señalarlo la flecha puede decir que se llega a identificar algo. No podemos saber si claramente es subcortical, y en la secuencia de doble inversión recuperación veo que claramente se trata de una lesión que está ubicada dentro de la corteza. ¿Para qué me sirve hacer las secuencias T1 con gadolinio? Sí, es muy importante tenerlas en la etapa diagnóstica
En cuanto a lo que es el seguimiento, hay, sobre todo desde hace un tiempo, ciertas versiones o ciertas discrepancias acerca de si debemos agregar gadolinio a todas las resonancias que hagamos durante el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Obviamente el contraste que se utiliza es gadolinio. ¿Qué dosis vamos a administrar? La dosis estándar, y la dosis estándar es de 0.1 milimoles por kilo peso. Hubo algunos estudios que se hicieron con triple dosis, en donde de pronto se aumentaba un poco la sensibilidad para detectar la presencia de lesiones activas, pero de hecho no eran groseramente diferente o no había gran diferencia, por lo tanto se sigue utilizando una dosis estándar. Un aspecto que es muy importante es que tenemos que esperar por lo menos 5 minutos entre que se administró el contraste paramagnético y que se lleva a cabo la adquisición de la secuencia, porque si no, no le vamos a dar el tiempo necesario al contraste para que pueda, en caso de que haya ruptura de barrera hematoencefálica, provocar la tinción de esas lesiones que son activas. Como dijimos anteriormente, dosis mayores de contraste o secuencias que se adquieren en forma más retardada, eso significa más de 20 minutos, no son consideradas en la práctica clínica diaria, si bien pueden aumentar un poco la sensibilidad para detectar lesiones agudas. Pero entonces, 3 conceptos importantes, muy útil en la etapa diagnóstica, discutible durante el seguimiento, usar dosis estándares de gadolinio, esperar por lo menos 5 minutos entre que se administra el contraste y se adquiere la secuencia. Y esto son distintos patrones de realce que podemos encontrar en las lesiones activas. Podemos encontrar realce nodular, como estos ejemplos que estamos viendo acá, realce en anillo cerrado o realce en anillo abierto, como vemos acá, en donde la parte abierta del anillo está orientada hacia la corteza. Antes se planteaba que este era el único realce que solía verse en las lesiones agudas, sin embargo, actualmente todos estos patrones de realce, siempre dentro del contexto clínico del paciente, que las lesiones además que veamos sean típicas de esclerosis múltiple, nos hacen pensar en grado de actividad inflamatoria de la enfermedad. Y por supuesto nos ayudan las secuencias de T1 con gadolinio a diferenciar entre lesiones activas versus las no activas. ¿Se acuerdan que antes yo les había contado que en las secuencias T2 la presencia de este halo hiperintenso alrededor de la lesión, que yo lo puedo ver en las secuencias T2 e incluso en las secuencias FLAIR, son muy sugestivos de la presencia de edema o la presencia de inflamación alrededor de la lesión? Y fíjense cómo acá esta lesión realza en forma de anillo cerrado en la secuencia T1 con gadolinio. Todas las otras lesiones que yo estoy viendo en secuencias T2 con mucha mayor claridad en FLAIR son todas lesiones viejas, no sé cuán viejas, porque eso no lo puedo determinar a través de la resonancia magnética. Lo único que puedo decir es que acá tengo un agujero negro que se corresponde a esta lesión o a esta que tengo acá, y que esto me está hablando de pérdida irreversible del tejido. Y en cuanto al realce con gadolinio, yo sé que esta es una lesión que tiene entre 2 semanas y 2 meses, que es la duración típica del realce. Bandera roja, persistencia de realce en las lesiones más allá de los 2 meses. Ahora, ¿qué más vamos a poder ver en una secuencia T1? Lo que decíamos anteriormente, la presencia de estos agujeros negros, también conocidos con el nombre de black holes, que son los que vemos acá. Esto se ve en la secuencia de T1, fíjense también la presencia de estos agujeros negros o black holes a nivel infratentorial, en protuberancia, a nivel de hemisferio cerebeloso derecho, a nivel de hemisferio cerebeloso izquierdo. ¿A qué hacen alusión estos agujeros negros? Pérdida
irreversible de tejido. Y se puede plantear incluso una diferencia entre los agujeros negros. No todos los agujeros negros persisten a nivel del tiempo, pero aquellas lesiones hipointensas que persisten durante más de 6 meses me hablan de estos agujeros negros crónicos. Fíjense, acá yo tengo en esta secuencia T1 con contraste una lesión activa con este realce gadolíneo. A los 3 meses, obviamente el proceso inflamatorio ya se ha revertido, veo este agujero negro, sigue persistiendo más allá de los 6 meses, esto es a los 8 meses, y esto ya me habla de daño focal irreversible, correlaciona muy bien con el grado de pérdida axonal y se van a asociar y muestran una muy buena correlación con la discapacidad irreversible a largo plazo. Entonces, hemos visto cuáles eran las secuencias mandatorias durante la etapa diagnóstica, pero después vamos a estar siguiendo a ese paciente. ¿Cuáles son las secuencias sugeridas como mandatorias? Seguir con las secuencias axiales ponderadas en T2, densidad protónica y T2 o densidad protónica y FLAIR, T1 con gadolinio, y esto es lo más importante. Acá ya sacamos los sagitales porque ya hemos identificado la presencia de lesiones a nivel de cuerpo calloso, de la interfase calloso-septal, con lo cual no necesitamos seguir controlando ese aspecto, y esto es algo sumamente importante. Siempre los estudios deben de ser realizados en el mismo equipo, usando el mismo protocolo, y reposicionando adecuadamente al paciente. ¿Por qué? Porque si no va a ser imposible que podamos comparar las sucesivas resonancias magnéticas y detectar presencia de nuevas lesiones que nos pueden estar haciendo alusión a que hay una falla terapéutica. Entonces, volvamos a retomar ese paciente del que estábamos hablando al inicio de esta parte de la charla. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante el seguimiento. Esta era la resonancia que teníamos de él en febrero del 2013, y entonces habíamos dicho que era una esclerosis múltiple, fenotipo recaída. Ese paciente se mantuvo estable neurológicamente durante unos 2 años, no tuvo recaídas, no progresó el EDSS. Hacemos su resonancia de control y aparecen nuevas lesiones, ¿sí?, comparadas con las previas, en donde se identifican por lo menos 5 lesiones nuevas. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para decir que este paciente con esta esclerosis múltiple fenotipo recaída está activo por la presencia de nuevas lesiones en T2, y eso me está hablando de lo que hablábamos en nuestro encuentro previo el jueves pasado, es una falla terapéutica. No tuvo recaídas, no progresó su EDSS, pero tenemos mucha actividad en la resonancia magnética. Habiendo utilizado el mismo protocolo, habiendo reposicionado adecuadamente al paciente, puedo detectar la falla, y obviamente esto trae aparejado de la mano un cambio en la estrategia terapéutica. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones finales en este caso? Los estudios de resonancia tienen que hacerse en equipos de alto campo. Sirve con 1.5, no es necesario que tengamos los 3 teslas. El grosor de los cortes no tiene que superar los 3 milímetros, tienen que ser cortes contiguos, ¿sí? Porque si no, de hecho, si entre corte y corte tenemos mucho espacio, me estoy perdiendo de detectar presencia de lesiones. Los protocolos siempre se completan en 25 o 30 minutos, usamos el contraste sí, dosis estándar, esperemos por lo menos 5 minutos desde su administración hasta la adquisición de las tomas. Durante el seguimiento, como dijimos, tenemos que tratar de hacerlos en el mismo equipo, usando el mismo protocolo, reposicionando al paciente, porque esto nos va a permitir la comparabilidad entre estudios. Y obviamente cuando trabajamos, por lo menos nosotros trabajamos mucho con medición de atrofia cerebral, y de eso les va a hablar Juan Ignacio,
poder cuantificar la progresión de esa pérdida de volumen cerebral durante el seguimiento y detectar incluso falla terapéutica. Y con esto yo les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias, Liliana. Fue muy clara tu charla y mientras esperamos algunas preguntas por el chat o en vivo, yo quisiera hacer alguna reflexión. Sí. Como vos muy bien decís, nosotros solemos hacer en forma rutinaria y obligada una resonancia de cerebro anualmente a nuestros pacientes bajo tratamiento. Sí. Porque sabemos o hemos aprendido en los últimos años que la resonancia magnética es mucho más sensible para detectar la falla del tratamiento que la clínica, es decir, Sí. ni la progresión de la enfermedad, ni la presencia de recaídas son lo suficientemente sensibles como para decirnos o ponernos en alerta que el tratamiento no es efectivo y que debemos cambiarlo. Sí. Por lo tanto, entonces, debemos hacer a nuestros pacientes bajo tratamiento, y más aún si están sin tratamiento, una resonancia magnética anual. Sabemos que en Latinoamérica, sobre todo fuera de las grandes ciudades, no es habitual contar o tener la posibilidad de usar siempre el mismo resonador, tenemos problemas de acceso, los pacientes a veces son direccionados a distintos resonadores, los informes muchas veces nos vienen o con fotografías, o con placas radiográficas, o con CDs, o en el mejor de los casos con en forma digital a la que podemos acceder nosotros directamente desde la web. Hay una gran, digamos, dispersión en cuanto a la manera en que recibimos los informes. Hay una gran dispersión en la calidad de los informes porque no en todas las ciudades disponemos de neuroradiólogos y por lo tanto los neurólogos debemos aprender a comparar estas resonancias. Decía entonces que no vivimos en ese mundo ideal y que por lo tanto debemos tratar de comparar con la mayor precisión posible a veces estudios que no son del mismo resonador o que inclusive no tienen los mismos cortes. Uh-huh. Entonces, bueno, el asunto es qué estrategias podemos usar con nuestros radiólogos para pedirles que usen, o mejor dicho, sí, usen las secuencias estas mandatorias que nos hagan por lo menos un T2, un FLAIR y un T1 con gadolinio y un sagittal FLAIR, y que, bueno, esperen por lo menos 5 minutos para tomar el T1 después de la administración del gadolinio. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista práctico para enseñarles a los radiólogos generales que no conocen este problema para que nos den los elementos necesarios para nosotros poder juzgar si un paciente está fallando? Repito, como decía Liliana, y perdón que en mi último comentario, como decía Liliana, el hecho de encontrarnos con 3 lesiones o más nuevas por año implica una clara falla del tratamiento y que algo debemos hacer, ¿no? Sí. Con respecto a cómo trabajar con los neuroradiólogos, lo ideal es, y de hecho así lo hicimos nosotros en el hospital, es reunirnos con ellos y discutir estos protocolos que una vez que
que están discutidos y consensuados es setear, por así llamarlo, el equipo de resonancia magnética, y solamente basta decir, solicito una resonancia de cerebro, protocolo de enfermedades desmielinizantes. Cuando no podemos hacer, por el motivo que fuera, la resonancia en el lugar donde trabajamos, por lo menos en el pedido, solicitarle al médico neuroradiólogo, necesito que al paciente se le hagan estas secuencias porque está en estudio diagnóstico o en seguimiento por esclerosis múltiple, para asegurarme por lo menos que los hagan. En ese caso hay que mandarlo con una nota explicando o eventualmente poder comunicarlos con los neuroradiólogos del otro centro. Pero bueno, esto es importante que lo podamos tener. Y otra cosa, acá está escribiendo la doctora Sheila, y mira Sheila, no te voy a comentar nada sobre atrofia cerebral, porque no por antipática, sino porque eso te lo va a contar y en detalle Juan Ignacio. Así que no voy a abrir la boca. Muy bien. Quiero agregar una última cosa que para nosotros fue muy importante, redactar un consenso nacional sobre este tema de los requisitos para tener una óptima resonancia magnética por parte de los radiólogos, ¿no? Esto permite escalar, digamos, el problema y llegar en forma nacional, al menos a los radiólogos. Exactamente. Así que, sí, adelante. No, nada, que de hecho también hicimos, ¿te acordás cuando discutíamos con el grupo de neurólogos en Venezuela que tenía un problema muy similar? Trabajamos con ellos y armamos un consenso, obviamente adaptado a las características y demás aspectos de su país, para consensuar cómo debería ser el protocolo. Obviamente participaron también neuroradiólogos de esta actividad, porque la idea no es dejarlos afuera, sino que sean además partícipes y puedan contribuir con todo lo que ellos saben, y se armó un protocolo estandarizado de resonancia en esclerosis múltiple, que es el que ya vienen utilizando desde hace años, porque ya hace, no sé, por lo menos 3 o 4 años que lo trabajamos con el grupo venezolano. Bueno, muchas gracias, Liliana. Estamos un poquito atrasados, sí. Así que vamos a escuchar a Juan Ignacio Rojas, que también es neurólogo. Ustedes ya lo han escuchado en charlas anteriores. Se dedica exclusivamente a la atención y a la investigación en esclerosis múltiple. Él trabaja también en un hospital universitario que se llama CEMIC y también en el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, y nos va a contar ahora cómo hacemos resonancias de la médula espinal, qué importancia tienen, qué valor diagnóstico y pronóstico. Y después de eso nos va a contar o nos va a enseñar acerca de técnicas no convencionales de resonancia magnética, pregunta a la que se refería Sheila y que ahora esperemos la conteste. Y después ustedes harán preguntas también. Gracias, Juan, adelante. Bueno, gracias por la presentación. Sí, voy a comentar 2 o 3 conceptos de la resonancia en la médula. Siempre surge la duda de si hacerla o no hacerla en el contexto del diagnóstico o el diagnóstico diferencial. Hoy el paciente en general con esclerosis múltiple tiene lesiones en la médula. Aproximadamente entre el 70-80% de los pacientes con esclerosis múltiple en algún momento de la evolución tienen lesiones en la médula. Y la probabilidad de que esas lesiones en la médula sean asintomáticas es muy baja. O sea que por lo general cuando hay lesiones en la médula, esas lesiones se manifiestan clínicamente. Pero hay un porcentaje, si bien es bajo, de pacientes que pueden no tener síntomas. De ahí que la resonancia de médula es una indicación al momento del diagnóstico. El paciente al momento del diagnóstico tiene que tener junto con la resonancia de cerebro una resonancia de médula cérvico-dorsal para, por un lado, evaluar y contribuir al diagnóstico diferencial, pero también para establecer el pronóstico del paciente y la individualización del tratamiento que vamos a elegir. Hoy las recomendaciones respecto a las técnicas, a las secuencias a hacer en la médula, son bastante similares a la que vemos en el cerebro. Tienen algunas customizaciones, debemos tener las resonancias en los 2 planos, sagital y axial.
mandatorias para las secuencias T1, T1 con contraste, T2, y dentro de T2 hay una especie de flare que permite ver mejor la médula, que es la secuencia STIR. Esas secuencias se han ido optimizando y hoy hay una serie de variaciones, pero lo que tienen de bueno es la supresión del líquido cefalorraquídeo, que por ahí en el T2 no se puede hacer y puede interferir con la visualización, y permite ver mejor las lesiones desde la hiperintensidad en estas secuencias de STIR o eventualmente el Phase Sensitive Inversion Recovery, que permite ver un poco mejor la médula en una estructura más chica. Y por supuesto las secuencias contrastadas. Después hay otras secuencias que son opcionales, pero el paciente debiera tener un T2, un STIR, un T1 en el plano axial y sagital y el contraste sobre la médula. ¿Cómo son las lesiones en la médula? Estas son típicas lesiones de esclerosis múltiple con afectación medular. Fíjense que son lesiones pequeñas, no tienen más de 3 segmentos vertebrales. Cuando las vemos en los cortes sagitales, tienen esta distribución, a veces las vemos centrales, pero sobre todo tienen una distribución hacia anterior o eventualmente posterior, y cortas. No vamos a ver lesiones longitudinales, de hecho cuando las vemos no pensamos en esclerosis múltiple, salvo que sea la confluencia de lesiones. Y cuando las vemos en el plano axial, lo que solemos ver es esto, son lesiones parciales, no completas de la médula, lateralizadas, ya sea anterolaterales o posterolaterales, pero en el lateral es la distribución de las lesiones en esclerosis múltiple en los cortes axiales. Cuidado cuando vean lesiones longitudinales de 3 o más segmentos vertebrales, y en esos casos no piensen en esclerosis múltiple. Cuando vean estas lesiones longitudinales podemos no tener en claro qué es lo que le está pasando, pero hay bastante claridad en que no es esclerosis múltiple. Incluso cuando veamos las lesiones centromedulares. En general, cuando son centromedulares o que afectan toda la médula, transversales en la médula, no son las lesiones típicas de esclerosis múltiple y de hecho hay que pensar en otras patologías. Acá hay gráficos de imágenes de afectación en esclerosis múltiple, lesiones cortas en los cortes sagitales, ¿sí? Este es un típico realce de una lesión en esclerosis múltiple, y estos son lesiones en enfermedad del espectro NMO, lesiones longitudinales de más de 3 segmentos vertebrales. De hecho, cuando se la contrasta se ve un realce bastante heterogéneo, cosa que no pasa en esclerosis múltiple, que es un realce bastante homogéneo, puntual donde está la lesión. Acá hay cortes axiales de la afectación en esclerosis múltiple, lesiones laterales y parciales, versus las lesiones del espectro NMO, en donde suele afectar toda la médula, o eventualmente, si no es toda la médula, cuando lo vemos son lesiones centromedulares. Las recomendaciones que hoy se establecen de en qué momento hacer la resonancia de médula en esclerosis múltiple, hoy pasa al momento del diagnóstico. Cuando el paciente se está haciendo el diagnóstico, hay una sospecha de esclerosis múltiple o eventualmente un diagnóstico diferencial, el paciente debiera tener una resonancia de cerebro y médula. No tanto desde el seguimiento. En el seguimiento no hace falta tener una resonancia de médula, salvo que haya dudas del diagnóstico o eventualmente que se quiera hacer un rebaseline del paciente desde el lado terapéutico, pero si no, no tiene indicaciones en el seguimiento de hacer resonancia de médula. Con hacer un seguimiento, como planteaba Liliana, desde el lado de resonancia de cerebro, está bien para evaluar la respuesta terapéutica. Tengan cuidado con algunas imágenes. Liliana algo fue mencionando las lesiones típicas, algunas de las lesiones no tan típicas que podemos llegar a ver en esclerosis múltiple y que nos generen confusión, sobre todo pensando en otras patologías. Y acá un poco se ven lesiones periventriculares típicas, como mencionaba Liliana, lesiones subcorticales, versus este tipo de lesiones, las lesiones confluentes, bilaterales, simétricas, en una localización periacueductales, les tienen que generar sospecha de diagnóstico diferencial, porque estas no son las típicas lesiones que vamos a ver en esclerosis múltiple. Lo mismo este tipo de imágenes, las imágenes hiperintensas, puntiformes,
periventriculares o en las extensiones posteriores de los ventrículos, este tipo de imágenes a veces son interpretadas como lesiones de esclerosis múltiple y no son lesiones de esclerosis múltiple, por lo general son espacios perivasculares o en algunos casos lesiones inespecíficas cuando las vemos a nivel frontal pueden tener otros orígenes como traumas, migrañas, cefaleas, etc. Pero este tipo de imágenes no se las confundan, las lesiones de esclerosis múltiple son por tamaño y por distribución las que comentaba Liliana. Lo mismo para las lesiones yuxtacorticales. A veces vemos que toda imagen hiperintensa subcortical o cerca de la corteza es tomada como una imagen yuxtacortical, con lo que eso implica. Hoy es uno de los criterios, una de las topografías para diseminarla en el espacio, y hoy la imagen o la lesión yuxtacortical que debiera tener esa categoría son estas. Las lesiones en las cuales típicamente se distribuye en yuxtacorteza, no hay una interfaz o no hay no afectación entre la corteza y la lesión, sino que tienen que ver esto, la no solución de continuidad entre la corteza y la lesión. Incluso lo que vemos es que la lesión muchas veces se localiza dentro de la corteza, lesiones intracorticales, pero para definir una lesión como yuxtacortical debiera tener ese patrón, ese comportamiento, estar bien pegado a la corteza o eventualmente estar adentro de la corteza y no estas imágenes puntiformes inespecíficas que pueden corresponder a otras cosas. Y de vuelta, este tipo de imágenes, las imágenes confluentes, con una distribución típicamente vascular en este caso, o en este caso más difusa, infiltrativa. Este es un caso de una LMP, estas son lesiones vasculares, estos son restos de hemosiderina. Fíjense cómo difieren claramente de las imágenes que mostraba Liliana de la distribución y sobre todo el tamaño típico que vemos en esclerosis múltiple. Algo parecido respecto a las lesiones infratentoriales. Las lesiones infratentoriales típicas son las que comentaba Liliana. Cuando se encuentran con estas lesiones, ya sea centrales en el tronco, piensen más en un origen vascular, este tipo de imágenes infiltrativas, bien que uno no puede diferenciar o identificar dónde está la lesión, sino que van tomando todo, la protuberancia o eventualmente el mesencéfalo, son imágenes que a veces vemos en el Clippers, la infiltración linfocitaria aguda, o eventualmente estas imágenes hiperintensas difusas, como solemos ver en la mielinolisis centropontina. Quizás el mensaje más importante es las lesiones en esclerosis múltiple son lesiones por lo general laterales, en la protuberancia, en el tronco, en el cerebelo, en el hemisferio cerebeloso, en los pedúnculos cerebelosos, y cuando se encuentren con estas imágenes más centrales o eventualmente difusas, infiltrativas, no piensen en esclerosis múltiple o vayan a buscar otra causa antes de poner un diagnóstico de esclerosis múltiple. Una de las cosas en las cuales más se ha trabajado en los últimos años tiene que ver con esto, con el signo de la vena central, el identificar adentro de la lesión una vena como un patrón bastante característico de esclerosis múltiple, incluso para utilizarlo en el diagnóstico diferencial. Distintos trabajos han evaluado esta capacidad de diferenciar y cuando se encuentra en más del 60% de las lesiones, la vena dentro de la lesión, prácticamente estamos hablando de esclerosis múltiple. A diferencia de otras entidades como la enfermedad del espectro NMO, el lupus, el Sjögren, en donde si bien puede haber algunas lesiones que tienen una vena central, la frecuencia de esa aparición de lesiones es muy baja. De ahí en que hoy prácticamente cuando nos encontramos que más de la mitad de las lesiones tienen el signo de la vena central, estamos en presencia de esclerosis múltiple. Quizás lo estamos pensando para esas situaciones de duda, en donde tiene una clínica que nos puede hablar de superposición, tiene lesiones a veces que nos hacen pensar en esclerosis múltiple, pero no dejamos de pensar en otras entidades. Ir a buscar el signo de la vena central nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en un lupus, en donde prácticamente no vamos a ver lesiones, hiperintensidades con una vena dentro de la hiperintensidad versus esclerosis múltiple, en donde en prácticamente todas las lesiones o gran parte de las lesiones sí la vamos a identificar. Y para identificarla, si bien el resonador de 3 Tesla es una secuencia, es un teslaje que más nos facilita esto, es donde más vamos a aplicarlo. Antiguamente pensábamos que solo a través de 7 Tesla lo podíamos identificar. Hoy hay distintos protocolos que nos permiten en los resonadores 3 Tesla salir a visualizar
el signo de la vena central. Quizás no lo podemos aplicar en el 1.5, pero la disponibilidad es cada vez mayor de los 3 Tesla. Con respecto a técnicas no convencionales, en técnicas no convencionales uno tiene inmediatamente a pensar en atrofia, pero hay muchas técnicas no convencionales de resonancia. Esto es un resumen de todas esas técnicas, pero sin dudas la volumetría es la que más se ha desarrollado y más se ha implementado y en la cual más datos tenemos para llevarla a la práctica clínica. La medición de la reducción del volumen de cerebro o la atrofia cerebral en un paciente con esclerosis múltiple desde el comienzo de la enfermedad y durante el seguimiento, de lo que nos habla es de este biomarcador del fenómeno degenerativo. Hoy a través de la resonancia convencional podemos ver las lesiones focales como traducción de las inflamaciones focales vistas en las secuencias T2 o FLAIR, o eventualmente el T1 contrastado, pero no nos permitía ver el fenómeno degenerativo. La atrofia cerebral se empezó a utilizar y evaluar justamente para ver eso, este biomarcador del fenómeno infiltrativo difuso, inflamatorio difuso, pero sobre todo del fenómeno neurodegenerativo. ¿Cómo se miden o cómo se utilizan estas técnicas no convencionales de resonancia? Básicamente son postprocesamientos de las resonancias convencionales. Es decir, se hace una resonancia convencional, se toma una secuencia de la resonancia convencional, que es el sagital volumétrico de T1, sin contraste en lo posible, y una vez que se tiene, se aplican distintos programas como un postprocesamiento de esa secuencia para hacer un análisis de esto, de la atrofia del cerebro, ya sea en un corte o eventualmente durante el seguimiento. Básicamente esas técnicas de postprocesamiento hoy las dividimos en técnicas de segmentación y técnicas de registro. Las técnicas de segmentación lo que hacen es toman una resonancia, la secuencia T1 en un punto de tiempo, aplican estos programas y estos programas nos permiten ver volúmenes del cerebro en un punto de tiempo. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de esos volúmenes en un punto de tiempo. Y las técnicas de registro van utilizando las secuencias de T1 en distintos puntos de tiempo y van comparando cómo se va modificando el volumen de cerebro a lo largo del tiempo. Es decir, tengo una resonancia al comienzo de la enfermedad, tengo una resonancia un año después de haber comenzado la enfermedad y comparo entre una y otra resonancia a través de una técnica de registro para ver cuál fue la reducción del volumen de cerebro en ese lapso de tiempo. Esa es una técnica de registro versus una técnica de segmentación que va a un punto transversal, un punto de tiempo específico. Estos son los distintos programas. Los más conocidos son Siena como técnica de registro para medir longitudinalmente el cambio de volumen de cerebro, Sienax para ver el volumen de cerebro en un punto de tiempo, y después tenemos otras bastante famosas como FreeSurfer, Voxel-Based Morphometry, etc. Pero básicamente están haciendo esto. Miden en un postprocesamiento el volumen de cerebro, ya sea en un corte transversal o durante el seguimiento. Este es un análisis de un paciente nuestro, que seguimos en el centro, donde lo que tenemos es la resonancia en un punto de tiempo en el año 2013, cuáles eran los volúmenes de cerebro, cerebral total, sustancia gris periférica, sustancia gris total, sustancia blanca, y cómo ese volumen se modifica en una nueva resonancia hecha 2 años después. Aplicación de técnica de segmentación, Sienax, establece cuáles son los volúmenes del paciente en ese punto de tiempo. 2 años después volvemos a aplicar las técnicas de segmentación en una resonancia y establecemos los volúmenes en ese punto de tiempo, pero teniendo 2 imágenes separadas en el tiempo, más allá de la segmentación, aplicamos un registro que es Siena y vemos cómo va cambiando el volumen de cerebro en ese lapso de tiempo. Este paciente tiene una atrofia de cerebro de 0.53% anual, establecida a través de la imagen 1 hecha en el 2013 y la imagen 2 hecha en el 2015. Estos son los puntos o la parametrización en 2 puntos de tiempo, pero quizás el dato que más utilizamos es esto, Siena, y cómo va cambiando el volumen de cerebro porcentualmente año por año durante el seguimiento del paciente. ¿Por qué es importante esto? Establecer la atrofia, cómo cambia el volumen de cerebro de un paciente con esclerosis múltiple a lo largo del tiempo, porque hemos encontrado un alto correlato entre la tasa de atrofia y la discapacidad física. Los pacientes que se atrofian más, que tienen una tasa de atrofia que supera el 0,6-0,7% anual, tienen un
una mayor discapacidad en el corto plazo, a los 2-3 años, los pacientes ya tienen un EDSS que es significativamente mayor que los pacientes que no se atrofian. Esto es un gráfico en donde muestra a mayor tasa de atrofia, el EDSS es mayor y más rápidamente se alcanza estos EDSS más altos. Y también tiene un alto correlato con la cognición. El paciente que más se va atrofiando durante los primeros años de la enfermedad, más va a deteriorarse cognitivamente. Y esto tiene que ver sobre todo con el biomarcador que hace traducción la atrofia cerebral, que es el fenómeno degenerativo. En definitiva, la tasa de atrofia lo que está mostrando es un paciente que va neurodegenerando más rápidamente, secundario al fenómeno inflamatorio no controlado, y la traducción clínica de eso es el paciente acumula discapacidad más rápido y el paciente acumula discapacidad cognitiva más rápido. Y los tratamientos impactan sobre esto. Hoy en este metaanálisis lo que se ve es cómo los distintos tratamientos, en la medida que controlan el fenómeno inflamatorio, evitan la atrofia cerebral. Y si el paciente no se atrofia, más allá de no lesionar focalmente, evidenciado por resonancia o no tener recaídas, la acumulación de discapacidad en esos pacientes es significativamente menor que si los pacientes se están atrofiando o están lesionando focalmente. De ahí que no solamente durante el seguimiento se ha establecido que el paciente tiene que conseguir no tener recaídas, no tener lesiones en la resonancia y no progresar el EDSS, sino también que la tasa de atrofia de esos pacientes anual no supere en lo posible el 0,4-0,5% anual. Si conseguimos eso, la probabilidad de que el paciente acumule discapacidad es muy baja. En cambio, si el paciente, después de haber iniciado el tratamiento, sigue teniendo lesiones en la resonancia, recaídas, modifica el EDSS y encima su tasa de atrofia supera el 0,4% anual, la probabilidad de acumular discapacidad es significativamente más alta que si no tienes. El riesgo de entrar en discapacidad más rápido es 14 veces más alta que si el paciente no tiene eso. Y esto es independiente de los otros factores, es decir, que la sola atrofia cerebral, por más que el paciente no tenga lesiones en la resonancia, no modifique el EDSS y no tenga recaídas, lo va a llevar a acumular discapacidad. De ahí que empezamos a hablar de controlar el famoso NEDA3, pero más allá de NEDA3 es incorporar esto, que el paciente también tenga controlado este fenómeno degenerativo y la forma de medirlos a través de estas técnicas de registro. Ver en las resonancias durante el seguimiento que no se vaya atrofiando más de 0,4-0,5% anual. Empezamos a hablar de muchos NEDAs, pero quizás el NEDA más fuerte que más aplicamos desde el consultorio, que más debiéramos aplicar desde el consultorio, es este NEDA 4, utilizando estas técnicas de registro para ver que el paciente no tenga una atrofia, traducción del fenómeno degenerativo, más allá de lo que esperaríamos para un individuo que tiene la enfermedad controlada. Las técnicas de no convencionales de resonancia, si bien son muchas y podríamos estar un montón hablando, llévese el concepto de que las que más han sido utilizadas y que más evidencia tienen son las volumétricas, medir el volumen de cerebro. Para medir el volumen de cerebro tenemos técnicas de segmentación y técnicas de registro. Las técnicas de registro, estas que miden los cambios longitudinales, son las que más utilidad podrían llegar a tener y que más tienen en la práctica clínica. Al mostrarnos el fenómeno degenerativo. Y lo que tenemos que buscar es no solamente que no aparezcan nuevas lesiones en las secuencias convencionales de resonancia, sino también que la tasa de atrofia no supere ese porcentual que por encima nos está incrementando el riesgo de acumulación de discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Juan. Fuiste muy claro. Yo creo que las preguntas de Sheila han sido contestadas. Yo tengo acá otra pregunta que dice, doctor, por favor, ¿podría... ¿cuántas lesiones, no, dice así, cuántas lesiones en T2 deberían estar presentes para hablar de recaídas? Bueno, acá hay un problemita conceptual que me gustaría que aclararas. ¿Cuál es la relación entre lesión, número de lesiones y recaídas? Y cuál es, a qué consideramos falla, ¿no? Yo voy a hacer un comentario respecto a recaídas. Para hablar de recaídas clínica. Cuando hablamos de recaídas, el paciente tiene que tener un evento clínico.
sin dudas que puede tener actividad. La actividad es igual, o tiene recaídas, que es clínica, o tiene una actividad en resonancia. Desde la resonancia lo que vamos a identificar es actividad. Si aparece una nueva lesión, con al menos una nueva lesión en el T2, FLAIR o en el T1, el paciente tiene actividad radiológica. Para hablar de recaída, el paciente tiene que tener un evento clínico. Bien, yo quisiera recalcar que la resonancia magnética, como dije antes, es mucho más sensible para ver actividad actividad de la enfermedad que la clínica o que las recaídas o que la progresión. Y que de hecho se producen entre 5 y 10 nuevas lesiones en la resonancia magnética por cada recaída clínica. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es muy importante que a ustedes, a sus pacientes, le hagan una resonancia anual, porque si ese paciente tiene una o dos lesiones nuevas, es un paciente que debe ponernos y que no tiene, por supuesto, actividad clínica, debe ser un semáforo amarillo que nos haga estar mucho más atentos y repetir probablemente una resonancia en 6 meses. Si ese paciente, en lugar de una o dos lesiones, tiene 3 lesiones, en ausencia de clínica, eso ya implica una falla al tratamiento, como dicen la mayor parte de los consensos. Por eso es tan importante que el monitoreo no solo sea clínico, sino que también sea radiológico, al menos una vez al año en pacientes bajo tratamiento. Creo haber contestado creo que hemos contestado esa pregunta. Y si no es así, por favor háganmelo saber ahora mismo por el chat, porque estamos un poquito excedidos en el tiempo, inclusive. Así que veo que nadie prende su micrófono. Entiendo que hemos contestado las preguntas, así que no me queda más que agradecer a esta gran audiencia que tenemos, al menos de 25 participantes, como yo veo acá abajo, que me pone muy contento haberlos visto o tenerlos virtualmente, por lo menos presentes a todos ustedes. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, agradezco muchísimo a Liliana y a Juan, agradezco a Guillermo de Lío por la logística de esta reunión y agradezco también, obviamente, a Eduardo Alvarado y al Laboratorio Roche por habernos acompañado. Hoy es la última charla que tenemos en este curso, pero me imagino que surgirán futuros cursos, así que esperemos encontrarlos muy próximamente. Que estén muy bien, que no tengan problemas por los que están pasando desde el punto de vista político y que la pandemia también nos podamos salir todos lo mejor posible. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, buenas noches y muchas gracias. Eduardo. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Aunque hay una última pregunta, el doctor Jorge Wong, que la acaba de colocar en el chat. Muy bien. Dice, ¿cuál es la utilidad de diferenciar recaída de actividad para el paciente? Bueno, yo creo que Juan habló de eso. Nosotros decimos que hablamos de recaídas cuando se trata de clínica, es decir, cuando el paciente refiere síntomas compatibles con una nueva lesión de tipo desmielinizante. A eso nosotros llamamos recaída clínica. Por otro lado, decíamos que la actividad que se produce en la resonancia magnética muchas veces es silente y que no tiene traducción clínica, pero eso no significa que las cosas vayan bien. Significa que ese paciente sigue teniendo actividad radiológica y eso debemos monitorearlo y estar muy encima en los pacientes bajo tratamiento, porque si no el tratamiento es inútil. Si un paciente es tratado en forma crónica y a pesar de que siga teniendo nuevas lesiones, ese tratamiento seguramente es inútil para ese paciente. Ese paciente debe ser switcheado a una terapia más efectiva,
porque si no, indudablemente ese paciente va a ir a la discapacidad muchísimo más pronto. Y por eso es de una enorme responsabilidad para los médicos que estemos tan atentos, sobre todo en este momento en que disponemos de tantas alternativas terapéuticas que deberían permitirnos suprimir idealmente absolutamente toda actividad de la enfermedad, así sea clínica o radiológica. Ese es, digamos, el mensaje que yo tendría para dejarles. Liliana. No, absolutamente de acuerdo. No tengo nada para agregar. Sí, coincido. Solamente refuerzo el tema. A veces está el concepto de que la actividad clínica, traducida por recaídas, tiene más peso que la actividad radiológica. Y el mensaje más importante es actividad. Y tiene el mismo peso tener una recaída que tener una nueva lesión en la resonancia desde lo que tiene que traducir. Tiene que traducir de que el fenómeno inmunopatológico no está controlado. Y entonces tenemos que hacer lo posible para controlarlo. Y si el paciente sigue teniendo actividad, ya sea clínica o radiológica, y amerita el cambio, tenemos que cambiar el tratamiento. Poner al mismo nivel lo que vemos en la resonancia de lo que vemos en la clínica. Y no dormirnos a decir, bueno, no, tiene lesiones en la resonancia, pero mientras no haga clínica no pasa nada. No, es lo que plantea Cristiano. Actividad es actividad, ya sea clínico o radiológica, y tiene muchísima importancia identificarlo y actuar en consecuencia. Y por más que solo sean lesiones en la resonancia, tiene tanto o más peso de la que tienen las recaídas, sobre todo por esto, porque nos está mostrando el proceso mucho más temprano. Entonces, denle la misma importancia, actividad es actividad. Bueno, nos despedimos entonces de todos ustedes y esperamos verlos pronto en algún otro encuentro de estos. Para mí ha sido sumamente gratificante estar con ustedes y les mando un fuerte abrazo. Desde el lado del equipo de neurociencias también, nosotros queríamos agradecer enormemente tanto al equipo profesional de SEMBA como a nuestros médicos asistentes. Ha sido una actividad bastante productiva para todos nosotros y los animamos a que sigan asistiendo a nuestras actividades. Nosotros tenemos como el propósito seguir contribuyendo para que ustedes y sus pacientes puedan seguir obteniendo cada vez los mejores resultados, y si ustedes ven cualquier otra forma cómo nosotros podemos seguir contribuyendo a eso, siéntanse libre de contactarnos y nosotros siempre vamos a estar felices de ayudarles. Y nuevamente, doctores Patruco, doctor Cristiano, doctor Rojas, Guillermo, mil gracias por toda la actividad, y a ustedes, nuestros queridos médicos neurólogos, mil gracias también por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y